Nomenclatura vegetal. Capítulo 3. Nombres mitológicos dados por Linneo. El siglo XVIII es el llamado siglo de las luces o de la Ilustración, por la confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber y la modernización con el objetivo de construir una sociedad mejor, más justa, más feliz, en contra de la sociedad estamental. Linneo, que nació en 1707 y murió en 1778, representa el prototipo de hombre ilustrado y esforzado que llevó hasta el extremo el pensamiento racional, descubriendo y anunciando multitud de leyes de la naturaleza. Su método de clasificación de los seres vivos, al que bautizó como Systema Naturae, sistema natural, se basaba en 5 grupos principales: sexo, familia, clases, tipos y reino, y se convirtió en el sistema más universalizado al que todavía se recurre en la actualidad. El escudo nobiliario con que distinguieron la aristocracia y la realeza sueca a Linneo expresa bien estos 3 reinos: animal en rojo, vegetal en verde y mineral en negro, y en el centro el huevo primigenio. Entre sus viajes destaca el realizado a Laponia, donde se encontró con grandes cantidades de Campanula serpilifolia, una planta rastrera y perenne que se convertiría en la favorita de Linneo y que más tarde, premiándose a sí mismo, la rebautizaría con su propio nombre, como Linnea borealis. No todas las especies que llevan L las clasificó Linneo. Su trabajo fue tan importante que todas las que habían sido clasificadas anteriormente se les pone L, ya que en realidad fue él quien las introdujo en el sistema binomial. Un ejemplo de su entusiasmo son las salidas al campo en las que Linneo se hacía acompañar de cientos de personas con trompetas, tambores, pancartas y comida para la excursión. Y cuando regresaban al campus universitario, los alumnos coreaban su nombre: ¡Viva! ¡Viva Linneo! Sobre todo si habían descubierto ese día alguna nueva especie vegetal o bicho. Aquí vemos a varias alumnas celebrando sus hallazgos en la excursión del martes por la tarde, por ejemplo. Así que, con ese éxito en sus relaciones sociales, su pedagogía, su prestigio científico y la confianza que tenía en sí mismo, no es extraño que pronunciase la conocida frase de Deus creavit, Linnaeus disposui, que traducida viene a decir algo así como: Dios creó la naturaleza y Linneo, o sea yo, la dispuse, es decir, la puse nombres y la ordené. Conocedora de su fama, Catalina la Grande, emperatriz y autócrata de todas las Rusias, le enviaba semillas de especies interesantes que Linneo agradecía. Y gracias a su buena relación con la nobleza, recibió la protección de la realeza sueca cuando el obispo de Uppsala condenó su obra incluyéndola en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Y todo porque Linneo se empeñó en clasificar al ser humano con los mismos criterios que lo había hecho con el resto de las criaturas, estableciendo el género Anthropomorpha, Homo troglodites o primate, e incluyendo en él a los chimpancés africanos junto con los humanos. Y eso en 1758, 100 años antes de que lo hiciese su tocayo Carlos Darwin. Pero los últimos años de Linneo fueron muy duros, debido a que a los 57 sufrió una enfermedad llamada la fiebre de Uppsala, padeció ciática
y un ataque de apoplejía que le dejó parcialmente inválido, muriendo a los 71 años como consecuencia de un segundo ataque de apoplejía. A su muerte, su legado incluía una colección de 14.000 plantas, 3.198 insectos, 1.564 conchas, aproximadamente 3.000 cartas y 1.600 libros. Un familiar suyo, que la adquirió, formó con estas colecciones la Sociedad Linneo en Londres. Como intelectual de su tiempo, Linneo demostró un especial interés por la cultura clásica. Conocía de primera mano los nombres dados a las plantas por los autores griegos, que ya habían utilizado términos relativos a la mitología, pero que él incrementó nombrando a multitud de plantas con nombres mitológicos. En las especies que vamos a presentar aquí, en esta exposición, nos referimos a varios apellidos, es decir, géneros. Pero esta vez no incluiremos el nombre, epíteto específico, sino que añadiremos entre paréntesis el taxón inmediatamente superior al género, o sea, la familia a la que pertenece. La tarea de clasificación no solo supone poner nombres propios, sino agrupar por características estructurales en grupos más amplios que incluyen a los de género. Como vemos aquí, en el que se habla de las terminaciones de los taxones de reino, en nota, subreino, en bionta, división, en fita, micota o fita, clase, en Ficeae, Micetes, Opsida, subclase en Idae, orden en Ales, la familia acaba en Aceae. Ese es el sufijo, digamos, del nombre latino, que es el plural femenino de aceus, cuyo significado es con relación a, parecido a. Así que la familia aglutina a géneros parecidos en algo estructural. Linneo pone el nombre del género a plantas referidas por los poetas a lugares mitológicos griegos, como Parnasia, por el monte Parnaso en Grecia, donde apareció la planta por primera vez, perteneciente a la familia de las Celastraceae. Heliconia, por el monte Helicón, hogar de las musas, por el parecido de estas plantas con las musáceas o plátanos. Llama a Asphodelus, el nombre griego para el Asphodelus ramosus y especies relacionadas, del griego a, sí, y esphalo, suplantar, aludiendo a su belleza. Recordad que en la mitología griega, tras la muerte, los malos iban al Tártaro, donde les esperaban enormes suplicios. Los mimados y enchufados por los dioses iban a los campos elíseos, aunque no supieran francés. Y los humildes, gente corriente, pero no condenados, se aburrían en los campos de Asfódelos. Para nosotros, los españoles, serían los campos de Gamones. Sí, Gamones, pero con G. Linneo bautiza como Catananche a unas asteráceas, que es el nombre en latín para la flecha de Cupido, o Eros en griego. El catananche era una planta usada antiguamente en pociones a las que algunas mujeres recurrían para atraer el interés de los hombres. Del griego catananque, incentivo fuerte. Ambrosia, alimento de los dioses griegos, porque tornaba inmortal
a quien lo ingería, de Ambrotus, palabra que significa inmortal. Teniendo en cuenta el legado de Dioscórides en su De Materia Médica, no es de extrañar que Linneo haya reservado algunos nombres de género para recordar a Asclepias, por Asclepios, dios griego de la medicina y de los médicos. Y con Peonia nos recuerda a Peón, médico de los dioses, también en la mitología griega. Centaurea, del griego centauros, centauro, y la Quironia, ambas en honor del centauro Quirón, también médico y buen conocedor de las plantas medicinales, aunque no encontró ninguna que le calmase el dolor y prefirió perder su inmortalidad que sufrir tanto como sufría. Es posible que ahora, y en relación con la medicina, más que centauro, y dada su avaricia por controlar la sanidad, hablaríamos del pulpo Quirón. Y aquí tenéis a Panax, del griego panaqués y en latín panacea, cura para todo, porque la planta se usaba para todas las enfermedades. Seguro que reconoceréis mejor a esta planta si os digo que Panax ginseng, como hace siglos, se le atribuye realmente remedio para todo. Por supuesto, Linneo, por su profesión de médico, conocía los efectos psicotrópicos de muchas de las plantas que clasificó. Por eso conserva el nombre de nepentes para referirse a una sustancia de origen vegetal capaz de aliviar el coraje, las preocupaciones y las penas. Su nombre procede de la negación griega ne, no y pentes, sufrimiento, por el efecto calmante que causaba con sus infusiones o pomadas, tal y como nos lo refiere Homero en la Ilíada. La llamada Cerbera recibe su nombre por Cerbero, en la mitología griega un perro con 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo. La mordida de Cerbero era mortal, al igual que la ingesta de esta planta tan venenosa. Lamium es el nombre en latín para las ortigas muertas. Les viene por Lamia, que en la mitología griega era una mujer convertida en monstruo devorador de niños, después de que sus hijos fueron destruidos por la diosa Hera. Átropa recuerda a Atropos, una de las 3 Moiras griegas, personificaciones del destino. Átropo se encargaba de cortar el hilo de la vida, porque las hojas y los frutos de esta planta son muy venenosos. Y Belladona, ya sabéis, que se dice de la mujer que utilizaba la atropina para dilatar su iris y se convierte en una bella mujer seductora. Átropo, Belladona. Circea, de Circe, diosa griega de la magia, atrapaba a las personas con sus encantos y bebedizos, como el fruto de esta plantita agarra con sus muchos ganchos. Bacaris. Linneo pone el nombre de Bacaris a esta asterácea en honor de Baco, Dioniso en griego, dios de la cosecha de la uva, la producción del vino, con el que también estas plantas nos enganchan y enredan y hechizan. Dianthus, a muchas especies, Linneo les otorga directamente la divinidad, es decir, las bautiza con el nombre de un dios o diosa de la mitología, a la que llama Dianthus, la quiere subir a la categoría de dios divino por la belleza
y el aroma de la flor. Cypripedium recibe su nombre del griego Cipris, que se le ponía a Afrodita, Venus, en la isla de Chipre, y Pedilon, sandalia, traducido a pedium por Linneo, por la belleza y forma de la flor, que son como unos zapatitos. Herminium se refiere a Hermes, mensajero de los dioses del Olimpo, dios del comercio, las carreteras, los viajeros, los atletas y los deportes. Y Mercurialis es otra planta que recibe su nombre por Mercurio, que es el mensajero de los dioses romanos, como Hermes lo era de los griegos, a quien se le atribuye haber descubierto las propiedades medicinales de esta planta. Protea, por Proteus, que significa primero o primogenio, dios del mar en la mitología griega, hijo de Poseidón, que tenía el poder de asumir distintas formas, como la planta. Y de ahí también viene proteico, que designa a aquellos que frecuentemente cambian de opinión. Y afectos. Aristoloquia viene de Artemis, Artemis Loquia, diosa griega del bosque, la cacería, los animales salvajes, las mujeres, los niños y el proceso del parto. Por lo tanto, la palabra significa la mejor partera o comadrona, Aristoloquia, del griego aristos, mejor, y loquia, parto, porque la planta se usaba durante el parto particularmente para expulsar la placenta. Iris alude a Iris, la mensajera de los dioses del Olimpo, diosas del arco de la luz, arco iris, que une el cielo con la tierra, una de las diosas del mar y del cielo. Salacia nos conecta con la divinidad romana del mar, esposa de Neptuno. La planta crece con frecuencia en áreas costeras. Hermas. El género Hermas de la familia Apiaceae hace alusión a Herma, inicialmente un equivalente masculino de Afrodita, o posteriormente considerado hijo de Hermes y Afrodita. De ahí los hermafroditos. Para que ningún dios se enfadase por considerarse relegado, Linneo nombró al género Dodecatheon, de la familia de las primuláceas, del griego dodecatheon, que será la planta que se asocie con los 12 principales dioses griegos, de dodeca 12 y theos dios, un nombre que también puede transferirse por el número de flores que usualmente produce la planta. Pero con ser muchas las especies premiadas con nombres divinos, son más numerosas aún aquellas otras que reciben nombres menos ampulosos, referidos a semidioses o personajes mitológicos menores. Es el caso de los géneros que llevan el nombre de determinadas náyades o ninfas y cuya relación con ellas se deriva de que son plantas cuyo hábitat se desarrolla en zonas húmedas. Drías es un nombre griego para las ninfas del bosque asociadas con árboles de roble. Dris en griego es roble. Las hamadríades se llaman así porque las hojas de ambas plantas se parecen a las del roble. En la mitología griega, una ninfa es una deidad menor que pertenece a un grupo de espíritus femeninos de la naturaleza, unidos a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar o una arboleda. Todas estas deidades solían acompañar a varios dioses y diosas y, como las sirenas, seducían
a los hombres hasta su perdición, como lo expresa el cuadro de John William Waterhouse. Este cuadro representa a Hylas, encargado de ir a por agua en una parada de la expedición de Jasón en el Argos. Y aquí se ve que está siendo atendido por un grupo de guapísimas náyades que aparecen seductoras entre flores de la especie ninfea o nenúfares. Hylas ya no volvió nunca más al barco. Supongo que para qué quería ir si ya había encontrado el vellocino de oro. Es cierto que las ninfas eran capaces incluso de juguetear y seducir a los sátiros. Pero su ingenuidad pagaba un precio muy alto, tal y como les pasó a las ninfas de la diosa Diana, un mito contado por Rubens en este cuadro. Al fin y al cabo, los sátiros son muy caprunos. Najas o nayas recibe el nombre de las náyades, ninfas de los manantiales y otros cuerpos de agua, porque la planta es acuática. Ninfea. ¿Quién no conoce el género ninfea? Nombre griego para los lirios acuáticos y derivado de ninfaya, ninfa. La ninfea blanca, la ninfea del buen olor, un género inmortalizado también en los increíbles cuadros de Monet. Las anémonas, de la familia Ranunculácea, derivan su nombre del griego anemos, viento, porque estas plantas crecen a menudo en lugares ventosos y porque Anémone fue una ninfa amante de Céfiro, dios griego del viento. Melisa. Recuerda a Melisa, ninfa griega, que descubrió el arte de criar abejas y usar la miel, porque la planta es muy visitada por estos insectos. La melisa. Dirca. Las ninfas, las náyades, las amadríades son criaturas que aparecen en cientos de historias mitológicas, unas veces en relación con los dioses, otras con los hombres, pero casi siempre imbricadas en historias de amor, celos, engaños, venganzas y castigos. La dirca alude a Dirce, ninfa transformada en manantial por Dionisio, porque la planta crece cerca de riachuelos. Clone, de la familia Plantaginácea, adquiere su nombre del griego clone, tortuga, porque las flores tienen cierto parecido con la cabeza de una tortuga. La ninfa griega Clone fue convertida por Hermes en una tortuga. Aunque por lo general los dioses castigan a las ninfas convirtiéndolas en plantas, como lo hicieron con Mirsine, ninfa en la mitología griega convertida por la diosa Atenea en un árbol de mirto. Aquí vemos Mirsine coriácea. Amenta deviene el nombre por Minte, una ninfa griega convertida por Perséfone en una planta de menta. Siringa debe su nombre a una náyade convertida en cañaveral de juncos con los cuales el dios griego Pan hizo la primera siringa o zampoña, instrumento compuesto por varios tubos paralelos, del griego syrinx, tubo, porque los tallos de estas plantas pueden ahuecarse fácilmente. Lo mismo ocurre con los amantes Smilax y Crocus. La planta Crocus, de las iridáceas, es el nombre en latín para el azafrán, y su nombre, Crocus, proviene del mortal Crocus, enamorado perdidamente de la náyade griega Smilax,
y al que los dioses, conmovidos por su amor, cuando murió, le convirtieron en la bonita flor que lleva su nombre. Smilax es la ninfa, la que se enamoró de Crocus, y cuando murió su amante pidió morir también ella, y los dioses la convirtieron en una planta, una enredadera, para más señas. La etimología viene de esmilacos, enroscarse, por su hábito trepador. Aunque este mito tiene numerosas formas, siempre gira en torno al amor frustrado y trágico de un hombre mortal que es convertido en una flor y una ninfa del bosque que se transforma también en alguna planta. Muchas de las metamorfosis explicadas por Ovidio relatan estos románticos sucesos. Y si estáis interesados en las bonitas leyendas de plantas y mitología griega, os aconsejo que disfrutéis con los 60 divertidos relatos dialogados que Elena Huerta cuenta en su libro Plantas en las leyendas de la Grecia antigua, Segunda Asamblea Vegetal, y que podéis adquirir a través de Visitar. Si Linneo hubiese querido incorporar la mitología nórdica a los nombres científicos de las plantas, ahora nos encontraríamos referencias a Yggdrasil, el fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo, cuyas raíces y ramas mantienen unidos los 9 diferentes mundos. En honor de Odín y su esposa Frigg, diosa del cielo, el amor y el hogar, podría haber nombrado a una especie como Odinia magna o Frigi oronda, por ejemplo. Puede que Thor, dios del trueno, Balder, dios de la fuerza, y Tyr, dios de la guerra, hubiesen sido representados con especies como la Toroides glauca, la Valdrina fortis y Tulitir explosiva. Y siguiendo con este juego imaginativo de lo posible, el nombre Loki odontovípera hubiese sido muy apropiado para venerar a Loki, una criatura de malas intenciones y pésimo carácter que termina convirtiéndose en uno de los más grandes y peores enemigos de Asgard. Pero Linneo prefirió la mitología griega y describió géneros dedicados no solamente a dioses o semidioses, sino a simples mortales, como el Helenium, en honor a Helena de Troya, esposa de Menelao, aunque también Helena de Troya fue venerada. En griego, Helene significa antorcha, por lo que comúnmente también se traduce como brillante, deslumbrante o resplandeciente. Adonis, en recuerdo del hijo de Mirra, que se convirtió en el amante de Afrodita y que al final le mata a un jabalí y de su sangre surgen las anémonas. Adonis simbolizaba la muerte de la vegetación en otoño y su renovación cada primavera. Altea, malvavisco. Se llama Altea a un género de la familia Malvácea, que en la mitología griega fue esposa de Eneo, y porque Altea significa cura, curadora, por las propiedades medicinales de la planta. Y no me resisto a contaros que el principio activo de la raíz mucilaginosa de esta planta, que tiene efecto emoliente, es decir, suavizante, los americanos e ingleses la utilizan para fabricar golosinas, llamadas malvaviscos, a los que nosotros llamamos mesmelos, esponjitas y sobre todo nubes, que son suavizantes, suaves como la malva y antitusivas. Paris es otra planta en recuerdo de Paris, príncipe troyano, hermano de Héctor. Filis se refiere a la mujer que, según su historia mitológica, se suicidó por la pérdida de un amor y donde la enterraron nació un almendro que florecía o que florecería cuando regresara su amado. Silene
Recuerda a Sileno, amigo y tutor del dios griego Dioniso. Sileno casi siempre estaba embriagado y cubierto de baba, por lo que el nombre de la planta también se ha derivado de sialon, saliva, porque sus tallos son pegajosos. Tesium, por Teseo, rey mítico y héroe fundador de Atenas. La planta obtuvo este nombre porque formaba parte de la corona que Teseo le dio a Ariadna, la del Hilo y el Minotauro. Teucrium hace alusión a Teucro, hermano del héroe de la Ilíada, Áyax. También nosotros ahora le llamamos olivilla. Terminaremos esta presentación de plantas mitológicas refiriéndonos a unos adjetivos muy utilizados que comparan distintas especies con el sol, como Helianthus de las asteráceas, del griego helios, sol y anthos, flor, por el parecido de la inflorescencia con el sol, o porque se creía que estas flores siguen al sol y en realidad las llamamos ahora girasoles. Heliocarpus, del griego helios y carpos, fruto, porque el fruto tiene muchas proyecciones delgadas y largas que recuerdan los rayos del sol. También llamado ahora balso o pestaña de mula. Heliófila, del griego helios y filos, afinidad, amor, porque crece mejor en lugares muy soleados o porque las flores abren cuando están expuestas al sol y cierran de noche o cuando está nublado. Y podríamos despedirnos con el delicioso y poético nombre de la Hesperis, del griego espera, vespertino, noche, porque estas flores producen su aroma durante y luego de la caída del sol. Pero no me resisto a presentaros para finalizar dos especies de plantas. Así que aquí tenéis a Tea, de la familia Teácea, que nosotros conocemos por té, nombre de la conocida bebida preparada con hojas de esta planta, y que para ajustarlo a los idiomas clásicos, Linneo lo deriva del griego Thea, diosa, y a Teobroma, de las malváceas, del griego Theos, Dios, y broma, alimento, quizás porque el académico francés Bachelot argumentó en 1684 que el chocolate, en vez del néctar y la ambrosía, debería ser el alimento de los dioses, que además se aconseja a los humanos. Yo os aconsejaría un feliz paseo botánico en este tiempo acompañado por un buen té frío que llevéis en un termo. El chocolate puede aturdiros. Gracias por vuestra atención.